Buenas noches. Es con gran placer, enorme alegria que estamos aqui essa tarde para apresentar o livro Arthur Bispo do Rosário, Atlas, de Javier Pérez, com a edição especialíssima, belíssima, maravilhosa de Alias Editorial. Eu vou passar aqui a mesa para a mesa de debate e a apresentação. Javier está com nós outros, desde Espanha, então vocês vão participar desde Espanha, de modo virtual. Daniela Gil, que é a coordenadora editorial e a diretora operativa de Alias Editorial, vai moderar a mesa, onde vão estar Nicolás Cadilla e Rafael Toriz. Ela vai ser as devidas apresentações em esse momento. Muitas graças. Estão com nós outros o agregado cultural da Embaixada de Brasil em México, Maurício Horta, Damián Ortega, muitas graças. Muitas graças a todas e a todos que estão aqui presentes. E deixo a palavra com Daniela Gil, quem irá fazer a moderação dessa apresentação no dia de hoje. Bem-vindos e bem-vindas. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Vamos a empezar con este primer bloque. Para que no se escuche a sí mismo, Javier, voy a tener que estarlo muteando. Pero bueno, Javier, quisiera empezar porque nos platiques sobre cómo llegaste a Obispo de Rosario, de dónde surgió ese interés y cómo es que de ahí transitaste a la idea de hacer este libro. Sí, bueno, antes de contestar tu respuesta, quería agradecer, por supuesto, al Instituto Guimarães Rosa por ser nuestros anfitriones hoy. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Me hubiese encantado estar en vivo, pero bueno, lamentablemente estoy en Madrid. Quería agradecer, por supuesto, a Damián Ortega, director y fundador de Alias, por encender la llama e invitarme a colaborar en este bello proyecto. Amo Alias y creo que no soy el único que ama Alias. Creo que es un proyecto muy, muy bello. Damián encendió esta llama en Nueva York ya hace varios años cuando vino a ver la muestra que organicé en American Society y le expresé el deseo de hacer un libro más grande sobre el obispo. Habíamos hecho un pequeño catálogo y me ofreció muy generosamente la idea de publicarlo en Alias. Y bueno, estoy muy orgulloso de ser parte de Alias. Gracias, por supuesto, a ti, Daniela, por haber mantenido esta llama y haberla cuidado y hacerla que no se apagase y por tender un hilo en este laberinto que es la obra de obispo y siempre afirmar que hay un hilo y que no debía perder ese hilo y siempre empujarme a terminar el libro cuanto antes. Y gracias a Álvaro Sotillo, Gabriela Fontanillas y Adrián Reynoso Vacas por el hermoso diseño, por haber creado un libro muy bello. Gracias, por supuesto, al Museo Obispo de Rosario. Sin ellos este proyecto no hubiese sido posible y sin ellos la obra misma de Obispo de Rosario quizás no estuviese conservada tan bien como está. Gracias a Gabriela Cordillera Real por las cuidadosas correcciones y gracias, por supuesto, a la Embajada de Brasil por todo el apoyo. Y gracias, last but not least, gracias a ustedes por estar hoy aquí. Dicho todo esto, empiezo con mi primer encuentro con la obra de Obispo de Rosario, que ocurre precisamente en Ciudad de México, ¿no? Es 1997, estoy invitado a participar en una muestra que se llamaba Asista la Cosa, en el Museo Televisa, el difunto Museo Televisa, y allí encuentro, bueno, aparte de encontrar muchos de los artistas que se convertirían en más grandes amigos, como Miguel Calderón, Teresa Margolles, Ernesto Neto, etcétera, etcétera. Ahí encuentro entre todos estos artistas una obra que es muy peculiar, muy singular, que no tiene nada que ver con el resto de la producción artística que se mostraba, y es la obra de Obispo de Rosario, precisamente el tablero de ajedrez, ¿no? Y las piezas de ajedrez que él hace y cubre con hilos, ¿no? Fue realmente una epifanía, fue un encuentro que más que encuentro yo diría que es casi como una iluminación, ¿no? Inmediatamente decidí
tomar, o sea, volver a Nueva York, que era donde vivo y donde vivían ya en ese entonces, y tomar un avión a Brasil para ver el resto de la obra de Bispo en Rosario. Y así lo hice. Ese mismo año fui a Brasil y me encontré, fui directamente a la colonia Julião Moreira y un paciente del hospital. Tenemos que pensar que en ese entonces el museo no existía, es el año 1997, hace prácticamente 30 años. Y una paciente me sirve de guía, ¿no? En este laberinto que es la obra de Bispo en Rosario, compuesta por prácticamente por más de 800 objetos, ¿no? Ella insiste en que lleve el manto de presentación, ¿no? Que es algo que yo en un principio le dije, bueno, no, la verdad que no me atrevía a ponerme esta prenda tan sagrada del Bispo de Rosario, pero ella insistió tanto que lo llevé y creo que ese momento, la verdad, es intraducible hoy en palabras, ¿no? Lo que yo sentí cuando estaba bajo el manto de Bispo de Rosario y creo que ese sentimiento no me ha abandonado todavía y por eso decidí escribir este libro, ¿no? Pero de alguna manera tratar de atar los cabos o los hilos que Bispo de Rosario nos deja con su obra, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Cuál es la relevancia para ti o desde qué lugar deberíamos abordar la obra de Bispo? O sea, ¿cuál es el aspecto más rico o trascendente o interesante para ti en su obra? Y un poco también aprovechando eso para que nos cuentes un poco o nos encaminas un poco hacia el planteamiento que tú haces en este libro, porque el libro está dividido como en la mitad. O sea, tenemos primero una parte en duotono, que es la obra de Javier, que está dividido pues está generada por 64 entradas, que ahorita nos va a explicar bien Javier cómo funcionan, y después un catálogo a color con la mayor cantidad de obra que logramos incluir en la publicación, que son más de 120 imágenes a color. Es una obra muy diversa, muy rica, con muchas como medios, materiales, formas, que después pues, los investigadores catalogaron de cierta manera, no necesariamente Bispo lo catalogó así, pero eso, o sea, que nos platiques un poco sobre la forma que le diste al libro, tu intención con hacia dónde quieres llevar esta lectura de Bispo y cuál es el aspecto más relevante que tú entiendes en su figura y su obra para dentro del mundo del arte, ¿no? Como para leerlo desde aquí. Bueno, habiendo nacido yo como hijo de padres psiquiatras, estuve en contacto diario con la enfermedad mental, ¿no? Es eso desde niño, ¿no? Eso creó obviamente un acercamiento al mundo de la locura que no es común, ¿no? O sea, mientras que la locura es algo siniestro, Heimlich en el sentido de Freud, que no es familiar para las personas que se consideran normales, para mí y para nuestra familia era algo cotidiano, ¿no? Eso creó un inmediato acercamiento hacia la enfermedad mental, o sea, mi trabajo como artista es fundamentalmente elaborado en colaboración con personas diagnosticadas como enfermos mentales. Y en términos de mi trabajo crítico con el arte, siempre me ha interesado mucho el arte que se ha denominado arte marginal, arte outsider, art brut, como lo llamó Buffet, ¿no? De obras de arte que crecen fuera del circuito artístico, fuera del entrenamiento artístico, ¿no? Que son producidas un poco por la propia energía, ¿no? Que es necesaria, una energía de creación que no corresponde a cánones fijos, ¿no? Y particularmente me interesa mucho el arte de los enfermos mentales, lo que se ha llamado, bueno, algún psiquiatra llamó arte psicopatológico, ¿no? O sea, el arte producido dentro de las instituciones psiquiátricas. Creo que el caso de Bispo es único dentro del mundo del arte producido por enfermos mentales que no han tenido entrenamiento artístico, ¿no? Yo solamente lo compararía quizás con tres o cuatro artistas, con Adolf Bölfli en Suiza, con Martín Ramírez en México, con Alois Corbas en Suiza, ¿no? En términos de, vamos a decir,
absoluta monstruosidad de la obra, ¿no? O sea, que estamos hablando de 800 objetos, ¿no? No sé, Dagger sería otro caso, que es un artista americano que nunca fue diagnosticado como enfermo mental y nunca fue institucionalizado, pero que también produjo una obra enciclopédica, ¿no? Es decir, lo interesante de Bispo es que es una enciclopedia producida desde la locura, ¿no? No es una enciclopedia producida desde la academia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es una enciclopedia que tiene un carácter místico también. O sea, Bispo tiene una epifanía, como muchos de los artistas llamados outsiders, ¿no? Tiene una epifanía en el 22 de diciembre de 1938, cuando se le aparece Dios con 7 ángeles en un aura azul, y desde entonces él se cree o se posesiona como hijo de Dios, ¿no? Toda su vida consistirá a partir de entonces en la idea, guiada por la idea de preservar el mundo, preservar todo lo existente, ¿no? En antelación al juicio final, ¿no? Ese es un mandato divino que él oye, que las voces que oye le ordenan, y él dedica su vida dentro del hospital a producir estos objetos, ¿no? Objetos que él elabora a partir de lo que encuentra, ¿no? Es de alguna manera una especie de bricolage, ¿no? Él recoge basura, recoge objetos que clasifica, crea objetos. Se podría de alguna manera dividir su obra en varios grupos, ¿no? Un grupo son los estandartes, son estas sábanas del hospital que él borda con hilos que desilvana de los uniformes del hospital, que por cierto son azules. Toda la obra de Bispo está orquestada o estructurada por el color azul, ¿no? Que es el color de la visión. Luego tiene vestimenta que él se construye a sí mismo, donde él se ve, transforma uniformes de pacientes y uniformes de enfermeros, los transforma en casacas de almirantes, en ropas, vamos a decir, religiosas, casullas, la casulla de un obispo, en fin, hay este espíritu carnavalesco en el cual él constantemente está transgrediendo las normas del hospital, las normas que lo hacen ver, que lo objetivizan como un paciente, que lo objetivizan como un hombre negro, que lo objetivizan como un hombre pobre. O sea, toda su vida a partir de esta epifanía es ganar, consiste en ganar orden sobre el desorden, ¿no? De alguna manera, conducir toda esta fuerza a la creación de una sola obra, que es esta especie de arca de Noé que él construye con 800 objetos, estandartes, vestimentas, luego crea miniaturas, ¿no? Estas miniaturas le ayudan a reproducir el mundo, ¿no? A meter todo el mundo dentro de su celda, ¿no? También crea estos objetos que Federico Moraes llamó Orfa, objetos recubiertos de fríos azules, ¿no? De objetos recubiertos de hilos azules, que son de nuevo los hilos que él desilvana de los uniformes del hospital, que le sirven para crear objetos pequeños, mínimos, que de alguna manera reproducen todo lo que es el mundo en antelación, como dije, del juicio final. De manera que cuando Dios vuelva, el Redentor vuelva con su hijo, que es él, que es Bispo de Rosario, a aplanar el mundo, donde no existirán miserias, donde no existirán clases sociales, como él dice, donde no existirán colores, donde no existirán hospitales psiquiátricos, él entonces va a crear una especie de museo del mundo, ¿no? Y ese es lo que yo concibo, es el Atlas de Bispo en Rosario. Mi libro trata de crear, de encontrar de alguna manera ciertos vectores, ¿no? 64 términos que de alguna manera sirven como una especie de mot d'emploi para entender el enigma que representa la obra de Bispo de Rosario. ¿Por qué 64? Son 64 las casillas del ajedrez. Y Bispo, como sabemos, era un gran ajedrecista, un gran afecto al ajedrez, ¿no? Entonces yo pienso que para él el ajedrez era, como su obra, un modelo del mundo, ¿no? Y de alguna manera invito al espectador a jugar un juego. ¿Por qué? Porque cada una de estas entradas tiene, vamos a decir, tiene subrayadas palabras que permiten al espectador saltar de una a otra casilla, ¿no? Un modelo, obviamente, que me ha inspirado en grupos como Ulipo, en Rayuela de Cortázar, el trabajo de Raymond Roussel. También esto trata, de alguna manera, de reproducir el espíritu lúdico de la obra de Bispo en Rosario, un espíritu
que está muy atraído hacia la idea del juego, ¿no? Hay muchos objetos infantiles, muchos juguetes, muchas disfraces, o sea, hay todo un mundo infantil al que el Obispo de Rosario se refiere, que tiene que ver con lo lúdico. De ahí que una de las piezas principales de él sea una rueda de la fortuna, la que siempre se ha comparado con la rueda de Duchamp, ¿no? Pero no es la rueda de Duchamp, esto es una rueda de la fortuna que de alguna manera indica la importancia del juego para Obispo de Rosario. Que siempre he querido que en ese potencial lúdico del arte, y creo que Obispo de Rosario es uno de los artistas que más lo representa en nuestro continente. Gracias, Javier. Ahí puedes ver las imágenes, ¿verdad? Estoy tratando sí, se ve. Sí. También ilustrar un poco lo que vas diciendo. Muy interesante todo el despliegue. También está el uso del cuerpo, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos sobre la parte performática de Obispo con respecto a sus obras, ¿no? Como el portar los elementos como sus vestimentas o como los estandartes. Están estas famosas fotos de Walter Firmo, que no traigo aquí, pero en donde se le ve portando los estandartes, caminando por la institución. Esa es otra cosa que me gustaría que abordaras. La institución, su cuarto fuerte, como lo mencionas en el libro, el mundo que él tenía que presentar para el juicio final estaba ahí en la institución. Entonces, si pudieras ahondar un poco en la relación con la institución y en la relación del cuerpo con la obra, en el caso de Obispo, y ahorita pasamos a algunas preguntas del público. Sí, es muy importante las dos cosas, ¿no? Vamos a decir, el sitio. Yo pienso que, o sea, ya lo dijiste en la introducción, Obispo Don Rosario fue marinero. Yo creo que la existencia de Obispo Don Rosario está constituida por una serie de fracasos hasta que descubre el arte, ¿no? Por un lado, él es expulsado, al principio estudia en la escuela de marineros, es expulsado de la escuela de marineros por insubordinación. Luego está en Río de Janeiro, me imagino que creemos que aprendió a boxear en la Marina, ¿no? Y se convierte en boxeador profesional, ¿no? Pero como boxeador profesional también de 35 peleas pierde 30. No pierde por nocaut, o sea que sabemos que era una persona con mucha resistencia, ¿no? De las 30 llega a cubrir todos los rounds, pero pierde todas sus batallas como boxeador y después, debido a un accidente del laboral, tiene que abandonar su actividad pugilística, que sería otro de los fracasos. Luego, obviamente, es internado en un hospital psiquiátrico, que sería el tercer fracaso de su vida, y ahí es entonces donde descubre esta actividad creadora. Y esta actividad creadora pasa fundamentalmente en este sitio que lo ocupa dentro del hospital. Él ocupa un conjunto de celdas, no una sola celda, un conjunto de 11 celdas con un panóptico adentro, que era un cuarto fuerte, un aislamiento para pacientes, vamos a decir, peligrosos, ¿no? Prácticamente forense, ¿no? Un sitio donde se recluía, en ese conjunto de celdas, se recluía a personas que tenían prontuarios criminales, ¿no? Ese espacio estaba abandonado y Obispo lo toma, ¿no? Y lo convierte en su estudio, ¿no? En su estudio, vamos a decir, el sitio donde él produce obra, pero también el sitio donde él muestra obra, ¿no? Las personas que querían acceder a ver los objetos de Obispo de Rosario tenían que contestar una pregunta que él hacía. Él preguntaba, ¿de qué color es mi aura? Solamente aquellas personas que dijeran que era azul tenían paso vamos a decir, a este universo, esta especie de nave que había creado Obispo de Rosario, ¿no? Allí acumulaba sus objetos, ¿no? Estos objetos, como dije, eran todos hechos en antelación al juicio final. O sea, vamos a decir, el gran espectador de estos objetos no somos nosotros, sería Dios. Son objetos hechos para Dios, ¿no? Todos los objetos, de alguna manera, muchos de los objetos, no todos, están hechos en función de esta idea de un desfile, ¿no? O sea, los estandartes, por ejemplo, tienen una pérdida que está sujeta a un palo y son para portar, ¿no? O sea, son sábanas que están cosidas de ambos lados, ¿no? Son dos sábanas en la mayor parte de casos que están unidos por esta pérdida y que sirven
como estandartes para el desfile, ¿no? Las vitrinas, que son tableaus, una especie de tableaus, donde él coloca una serie de objetos, ¿no? Que ordena por categorías, o no ordena, que están caóticos, pero que son de alguna manera un registro de todos los materiales existentes en la Tierra. También están construidos en función de que sean exhibidos de manera piramidal sobre pequeños carritos con ruedas, ¿no? Que sean empujados, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es parte, son como los props de un gran desfile, que es el desfile que se va a producir el día del juicio final, cuando finalmente todas las naciones del planeta reconozcan a Bispo Don Rosario como hijo de Dios, ¿no? Todo esto, por supuesto, está construido desde este cuarto forte, y de alguna manera, yo siempre he dicho que la obra de Arthur Bispo de Rosario, las obras son una sola obra, ¿no? Son este atlas que él produce ahí. O sea, la manera ideal de verla sería en este desfile del día del juicio final, o por lo menos en el cuarto forte, de la manera como él las exhibía, ¿no? Que era acumulándose en el espacio, sobre las paredes, y siempre ha sido mi sueño poder curar una exposición que reproduzca ese orden secreto que Bispo de Rosario tenía sobre los objetos, ¿no? Sí, se trata para mí de una obra de arte total, o sea, lo que los alemanes consiguen como que Gesamtkunstwerk, ¿no? Y por eso lo he comparado muchas veces, no solo en la exposición en Nueva York, pero también este libro con dos historias de Borges, ¿no? Una, Funes el Memorioso, que se trata de este campesino que recuerda todo, que tiene una memoria tan prodigiosa que pueden recordar, vamos a decir, la luz del sol en una hoja, en la hoja de un árbol el día 7 de junio de 1900 tal, y tiene esta memoria que incluye todo, Y por otro lado, esta otra imagen que representa el Aleph, ¿no? El Aleph es un objeto que pueden reproducir todo, el pasado, el presente, el futuro, todas las geografías, todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder, ¿no? Y de alguna manera yo creo que ese es el sueño de Bispo de Rosario, poder llegar a producir una especie de catálogo del mundo que pueda incluir todo lo existente en la Tierra, incluyendo ese mismo catálogo. Ok, muchísimas gracias, Javier. También como apuntalar entre todo lo que dijiste, el tema de la memoria, de las listas, las innumerables listas que Bispo hacía, como podemos ver acá en el libro van a poder ver muchos ejemplos. Él leía muchísimo, trataba de registrar todos los nombres que recordaba, lugares geográficos, toda clase de objetos y nomenclaturas, pero bueno, empezamos un poco tarde y nos estamos pasando un poco del tiempo, y Javier está en España a las 2 de la mañana comunicándose con nosotros, así que vamos a pasar al segundo bloque, agradeciéndole muchísimo a Javier su participación y el haber estado con nosotros, no sin antes ver si alguien quiere preguntarle algo antes de que se vaya. Ya lo que sigue es un formato diálogo aquí con Nicolás Pradilla y Rafael Toriz. Hola Javier, muchas gracias por el libro. Me resulta muy curioso que haya sido en México el lugar donde conociste o te aproximaste por primera vez a la obra de Bispo, porque justo en uno de estos, una caminata, entré a un café y encontramos unas revistas de los años 80 que seguramente, ojalá algunos aquí conozcan, revistas de arte llamadas Poliéster. Y en la revista Poliéster, un texto de Adriano Pedrosa de 1995 sobre Bispo de Rosario. Entonces fue deslumbrante saber, y en realidad una alegría, saber que en México ya se había hablado de Bispo en los años 90. Y lo escribí además quien hoy es el curador del MASPI, que es de toda una generación de artistas y curadores que nunca pensamos que iban a tener esa relevancia, y hoy la tienen, pero es un texto que habla sobre las dificultades de trabajar con la obra de Bispo. Las dificultades de trabajar con la obra de Bispo, en tanto no hay instrucción alguna para el montaje de las piezas, por ejemplo, para hilar algún discurso que oriente el trabajo de un investigador, de un historiador de arte,
Entonces yo quería preguntarte, ¿qué dificultades encuentras tú? Digo, sé que hay muchos materiales ya en Brasil, pero este es el primero, digamos, estudio más hondo que se hace en México. ¿Qué dificultades encontraste tú en tanto para intentar dar alguna coherencia? Porque el libro la tiene, ¿no? Hay momentos de juego, pero en realidad sí hay un avance discursivo que tú propones en la lectura que haces de la obra de Bispo. Entonces, quisiera saber cómo, qué despliegues de dificultad encontraste cuando no hay procedimientos claros para abordar la obra de Bispo. Sí, es muy buena pregunta. Es una pregunta que se extiende también a la obra de la mayor parte de artistas que se consideran outsider o art brut, ¿no? Una nota es que la exposición Así está la cosa fue curada por Kurt Hollander, que era el editor de Poliéster, así que de alguna manera estamos hablando de afinidades electivas. Adriano Pedrosa escribe esto en Poliéster, está también Pablo Herkenhoff y está Kurt Hollander, y por eso lo incluyen con Robert Littman en la exhibición el 97. Ahora, ¿qué pasa? Que yo me he encontrado en muchas de mis lecturas sobre Bispo en Rosario que hay como dos tendencias, ¿no? Dos tendencias a las cuales yo no me gusta adscribirme, ¿no? Una es aquella que habla de la imposibilidad de la exhibición de la obra de Bispo en Rosario, inclusive que enfatiza que la obra de Bispo en Rosario no es arte, ya que él aparentemente nunca dijo que era arte, lo cual no es cierto porque hay una entrevista donde él habla de obra y de la creación de obras, en fin, y aparte que él exhibía esas obras en su espacio, ¿no? O sea, vamos, que no tenía conciencia de quién era Marcel Duchamp o de quién era del arte minimal o del arte pop, sí, pero que él no consideraba eso obra artística es cuestionable, ¿no? Esa es una de las tendencias, ¿no? La tendencia que dice, bueno, es un paciente que está haciendo esta cosa y esto no es obra de arte, esto no lo debemos leer como obra de arte. La otra tendencia es comparar la obra de Bispo con obras de la vanguardia, obras contemporáneas. Es muy común compararlo con Kurt Schwitters, con Merzbau, con Duchamp, obviamente por la... Y estas son similitudes morfológicas, ¿no? Que ya muchas veces se ha denunciado en la historia del arte, que el hecho de que dos cosas se parezcan no quiere decir que tengan la misma intencionalidad o el mismo contextualidad, ¿no? Yo no creo que la intención de Twitter sea la misma de Bispo, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar una tercera vía, ¿no? La tercera vía es tratar de entender a partir de todos los testimonios que hay de Bispo en Rosario o testimonios orales de gente que lo conoció, ¿no? De cómo veía él su obra. O sea, que cuáles eran los motores que movían la producción de estos objetos, ¿no? Y tratar de ser fiel a esos motores, tratar de ser fiel a estos motores en la interpretación, pero tampoco se trata aquí de la dictadura de los significantes. O sea, la obra también es abierta. Cualquier obra de arte es abierta. Entonces quiere decir que la obra puede ser leída más allá de la lectura de Bispo en Rosario. Pero creo que lo importante es empezar por ahí. Por eso, en el libro yo le doy mucho la voz a Bispo en Rosario. Así haya momentos donde esa voz es opaca. Hay una opacidad, porque hay una opacidad en la obra de Bispo en Rosario, y es importante respetar esa opacidad. Ese creo que es la dificultad. La dificultad es cómo mantener, vamos a decir, la lectura del discurso de Bispo en Rosario en un sitio entre la opacidad y la claridad. Vamos a decir, la claridad de la interpretación. La claridad que da la interpretación, y es lo que yo hago. Pero al fin y al cabo es mi interpretación. Yo también juego ajedrez, yo también estoy cercano a los hospitales psiquiátricos y por eso mis afinidades electivas con la obra de Bispo en Rosario pasan por esos canales, ¿no? Y de ahí que eso me permita cierta luz en el túnel, que es la gran opacidad y el gran misterio que ofrece la obra de Bispo en Rosario. Muchas gracias, Javier. Justo platicábamos que es bien importante eso, ¿no? Como la idea de que esta sea el primer estudio profundo sobre Bispo al español, pero no el único, sino un iniciador de una diversidad de lecturas, ¿no? Y eso es algo muy bonito con el libro, porque justo eso que dices del espacio opaco que habita la obra permite que Bispo sea leído desde muchos lugares, ¿no? Entonces, pues esperemos que eso
eso continúa. Y vamos a pasar al segundo bloque porque ya nos pasamos mucho del tiempo, pero, y, bueno, te dejamos dormir. Damián quiere despedirse de ti y agradecerte. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Disfrutando tus comentarios. Y quería nada más agradecerte todo el esfuerzo infinito que hiciste, toda la dedicación y un placer tener este libro ya finalmente en nuestras manos y felicidades realmente por todo el trabajo y muchas gracias. Les paso la voz a Gracias, Damián. Muchas gracias. Lo hicimos.